estupenda escritora mexicana Gabriela Jáuregui, narradora, poeta, autora de libros de cuentos como La memoria de las cosas, editora de la serie Tsunami, que reúne una serie de ensayos de diferentes autoras, ha publicado hace poco su novela Feral, bajo el sello de Sexto Piso. Una novela que gira en torno a 4 amigas, una de ellas es asesinada y las otras emprenden una larga búsqueda de respuestas, pero también de justicia. Sobre esta estupenda novela que yo recomiendo y que pueden ya encontrarla en Lima, en la librería Heraldos Negros, conversé con Gabriela justamente y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Gabriela Jáuregui aquí en Letra Capital. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla a propósito de la publicación de tu novela Feral por Sexto Piso, novela que ya se puede encontrar aquí en Lima. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, gracias, Carlos. Qué gusto estar aquí contigo platicando. Bueno, Otra vez, porque no es la primera vez. es verdad, nos vimos en Lima hace algunos años atrás. Eh, Quería preguntarte o quería iniciar esta charla preguntándote algo que para mí es una curiosidad, casi una obsesión diría, que es desentrañar el origen de los libros, en este caso de esta novela, que sin hacer mucho spoiler, gira a partir de 4 amigas, ¿no? Una de ellas es asesinada y las otras emprenden una búsqueda de respuestas, pero principalmente de justicia. Entonces quería preguntarte si tú recuerdas aquel origen, aquella idea o aquella imagen que te acompañó y que de alguna manera es el disparador de esta estupenda novela. Sí, sí, sí me acuerdo, o sea, lo tengo muy, muy presente, que fue la muerte de una amiga y como escribir, como tratar, antes que escribir, primero tratar de procesar ese luto, ese dolor, esa tristeza, esa pérdida y también esa sensación de, y yo me quedé aquí viva, ¿no? Entonces eran muchas cosas encontradas y pues mi forma personal de procesar lo que sea que me duele, que me gusta, que celebro, que me pregunto de la vida, es a través de la escritura. Entonces fue así que empecé escribiendo algunas de las escenas hace muchísimos años de lo que ahora es Feral, como pensando en eso, en ese dolor, en esa pérdida, en esa culpa de estar aquí, en fin. Em, y esta fue como la primera semillita, digamos. Ajá. Eh, Ahora que mencionas eso de la escritura, eh, una de las cosas que me llamó la atención es la estructura de la novela, ¿no? Está, digamos, eh, bueno, para empezar, tampoco es spoiler, pero tiene que ver con un relato que está en un presente futuro, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el que se encuentran documentos del pasado, que en realidad vendría a ser nuestro presente, eh, donde encuentran pues la historia de estas 4 amigas, ¿no? Y entonces la novela tiene que ver mucho con ese relato, pero a su vez están eh, un diario de uno de los personajes, de Diana, que es una artista visual, está las cartas de la misma Eugenia, que es la que de alguna manera parte, muere, eh, están eh, las anotaciones de la desclasificación de los documentos, en fin, hay toda una serie de elementos que van conformando esta novela. Les quería preguntarte cómo ha sido ese proceso de escritura. Ese fue como yo creo que la búsqueda más, digamos, de más trabajo, más trabajosa de toda la novela. Como que yo tenía muy clara la trama, ¿no? Tenía muy claro, o sea, esto creo que tampoco es del todo un spoiler, bueno, o sí un poco, entonces no voy a decir nada. Pero bueno, la trama, ¿en qué me inspiré o me basé para ese arco, digamos, narrativo? El hecho de que no quería solamente
quedarnos en el presente y en el dolor del presente, sino poder contarlo desde un futuro en el que las cosas ya cambiaron, ¿no? Como un ejercicio de imaginación política, como un ejercicio de ficción, etcétera, ¿no? O sea, como que todas esas cosas más conceptuales, si quieres, las tenía yo muy claras y lo que quería hacer, pero donde estaba la dificultad para mí y que trabajé y retrabajé era en la cosa formal, ¿no? Cómo aterrizar esto y que tenga sentido también formalmente todo esto que te digo, no solamente conceptual, sino formalmente, ¿no? En un trabajo con el lenguaje y en un trabajo con la escritura. Y digo, perdón, la escritura, la estructura. Este, y entonces a mí en general las novelas, ¿no? Lo que más me llaman, me interesan, siempre están llenas de polifonía, hay muchas voces, muchas texturas del texto, si quieres. Entonces yo, pues ahora sí que ese es como el del pie del cual cojeo, si quieres, o no, y quería yo trabajar desde ahí, ¿no? Que hubieran distintos registros, distintos tipos de texto que habitan la novela y que felizmente la novela lo permite, ¿no? Es un género muy hospitalario. Entonces puedes tener la epístola, pero puedes tener el diario, pero puedes tener momentos oníricos, poéticos, pero puedes tener una trama muy tradicional de, bueno, quién asesinó a quién y queremos saber qué pasó, ¿no? Como pero puedes tener la ficción especulativa y como ir tramando todo eso, pues ahí estuvo, te digo, la dificultad y también la diversión, ¿no? Yo lo que hice en algún momento fue imprimir todo de distintos, tenía todos los personajes, todas las voces, todos los registros en distintos colores, ¿no? Y entonces irlo mirando ya como, si quieres, como una partitura, ¿no? Y que no hubiera demasiado todo el tiempo uno solo de los, digamos, registros o que fuera como, pues como la música, ¿no? Que de pronto sube, de pronto baja, de pronto hay tranquilidad, de pronto hay mucha intensidad, o sea, como que, y eso pues así lo fui armando, pero te digo, eso fue lo que me tomó entender esa estructura y entender cómo hacerla, o sea, está muy bonito imaginarlo, pero luego hacerlo es como de, ¿qué estoy haciendo? Habían cosas que no funcionaban, hay una voz coral, tampoco estamos spoileando con eso. Por ejemplo, en algún momento yo quería que toda la novela fuera como el coro, ¿no? Y que fuera 100% la voz colectiva y se caía a pedazos, no funcionaba. O bueno, yo no logré hacerlo funcionar, ¿no? Quizás alguien más sí pueda hacer que un coro de muchas voces se sienta como una unidad, pero que no sea como una plasta, ¿no? Entonces era como si todas las amigas solo sintieran todo igual todo el tiempo y pues no funciona. En la ficción no funcionaba, ¿no? Era un concepto interesante, pero en la escritura era aburridísimo, ¿no? Entonces tuve que quitar esa idea, por ejemplo. Entonces digo, esos son ejemplos de lo que no funcionó y ya podrán leer lo que yo espero que sí haya funcionado, pero esa era la intención detrás de esa estructura. Ujú. Claro. Yo mientras leía la novela pensaba eh, como en un trabajo de edición de una película, ¿no? De un film, ¿no? De cómo estructurar los episodios, digamos, ¿no? Y que todo, digamos, concluya perfectamente. Eh, bueno, hay muchas cosas que quisiera preguntarte de la novela, realmente mira, la he disfrutado mucho, me ha impactado mucho. Eh, y voy a tratar de rehuir, obviamente, de los spoilers, pero sí puedo, o quisiera comentarte que, digamos, una de las partes más desgarradoras de mi lectura es cuando justamente le dan la noticia a las amigas eh, de la muerte de Eugenia, ¿no? Cuando este amigo, bueno, Eugenia es una arqueóloga y hay un amigo arqueólogo que llama. Y lo que me movió más es la dificultad que tienen las dos amigas, que son las que reciben de alguna manera la noticia, de cómo decirle a la tercera amiga. Esa parte tuve que detenerme la lectura ahí. Sí, para mí, te digo, esas eran las cosas muy, y quizás también, ¿no? Por eso la sentiste tú así, es que
son cosas muy cercanas de cómo he vivido, ¿no? Lutos. Te digo, empezó con este luto, esta amiga en particular, pero luego murió otra amiga, en fin, como que fui como recordando, tejiendo, procesando, terapia, ya terapia ocupacional, esos dolores y esas incapacidades que a veces tenemos ante lo indecible, ¿no? O sea, como, ¿cómo decir lo indecible, el horror más, el horror y el dolor más grande? Y sin embargo, le tienen que contar a la amiga, ¿no? Y sin embargo, la vida sigue. Entonces esas eran como un poco pues sí, los sentimientos y las preguntas que yo me hacía de cómo honrar eso y contarlo y a través de contarlo, pues eso, pues tratar de entenderlo o de seguirnos haciendo esas preguntas y me da gusto que te haya también a ti esa parte como conmovido o sacudido. Después, otro aspecto que me parece interesante de la novela es que nos permite tener una mirada crítica de todo un sistema. Es decir, esta búsqueda de las amigas y de la familia por justicia, que a su vez se entrecruza con otras búsquedas de otras familias, también clamando justicia, ¿no? Y la inacción de las autoridades, ¿no? Hay otra parte que me viene así a la mente ahora, es cuando creo que un representante del Ministerio Público le pregunta a una de las amigas que está yendo digamos, a tocar las puertas, ¿no? Y le dice que viene todos los días. ¿Desde cuándo? Son 3 años, todos los días. Y uno dice, wow, es también un acto de resistencia. Y sí, y creo que esa, digamos, es un aspecto que siento pues muy cercano, digamos, a la realidad, ¿no? De lo que sucede, no solo en México, yo creo que en todos, tristemente en todos nuestros países, ¿no? Pero bueno, México sí tiene una, una verdadera pandemia de feminicidios. Aquí son asesinadas 10 mujeres y niñas al día. O sea, es como una barbaridad también pensar en eso y pensar en esas vidas y bueno, es algo, y el nivel de indolencia, de colusión de las instituciones de gobierno y del sistema de injusticia, ¿no? Y de revictimización de las familias, de las personas que están buscando entender qué sucedió, es muy brutal. Es un problema muy, 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 muy grande. Y yo no sé, me encantaría saber cómo solucionarlo, ¿no? No sé cómo se soluciona, pero sí creo que hay que hacernos preguntas de cómo es que llegamos aquí y cómo es que imaginamos poder salir de ello, ¿no? O ya no estar en ese lugar tan atroz. Entonces, una de las cosas que veo que suceden, que son dentro de la situación tan dolorosa y tan terrible, que son inspiradoras y que dan aliento y vida, es mirar cómo las gentes en sus resistencias se empiezan a encontrar y a luchar juntas y se hacen colectivas y se hace acompañamiento y se hacen marchas y se hacen exigencias, propuestas, todo en conjunto, ¿no? Y nunca tristemente viene de arriba, ¿no? Del gobierno hacia abajo. Siempre es de abajo, acompañadas, organizándonos, ¿no? Hacia arriba, que empiezan a ver esas exigencias, esas luchas, esos cambios. Entonces, claro, lo mejor sería que ni estuviéramos hablando de esto y que mi novela se tratara de los pajaritos y el árbol y otras cosas muy bellas y no de esto, pero siendo que esta es la realidad que nos toca, que nos duele, que nos sucede, siendo que soy mujer, que vivo en un país feminicida, siendo que tengo 2 hijas, ¿no? Y que van a crecer en este contexto, pues entonces, ¿qué me da esperanza? ¿Por qué no me tiro por el balcón ayer? ¿No? Pues mirar eso, ¿no? Mirar esas redes que se van tejiendo, esas resistencias que se van acompañando y que para mí era muy importante también retratar en el libro eso, ¿no? No dejarnos solamente con el horror y el dolor de la muerte, que sí, pero ¿por qué nos duele y nos horroriza y nos importa esa muerte? Por toda la vida, el gozo, la posibilidad, ¿no? La alegría y demás que estaba ahí también. Entonces,
por eso están esas dos cosas ahí, como, Está claro. Eso que ¿no? dices de la resistencia colectiva también lo noté en la lectura. Incluso que me viene también a la mente otra escena que me emocionó, eh, que es cuando justamente una de las amigas está en el Ministerio Público esperando, ¿no? Y se le acerca una madre, también de otra desaparecida, digamos, y le pregunta si tiene hambre, si comió algo. Ya no recuerdo exactamente, pero le pregunta algo así, que puede ser muy niño, ¿no? Pero sin embargo tiene una carga simbólica muy fuerte, ¿no? Sí, y que son estos actos de lo que, digamos, se puede llamar micropolítica, ¿no? Claro, no es un gran, como tú dices, no es un gran gesto, podría parecer nimio, pero hace toda la diferencia. Yo siento y creo realmente que esos pequeños actos de solidaridad, ¿no? Pequeños gestos de decir, aquí estamos, son lo que permite que la vida siga en contextos, eso, de inequidad, de dolor, de muerte, y que permiten empezar a cambiar esos contextos, ¿no? Entonces, siento que esa escena pequeña, digamos, es la puesta en práctica de una política grandísima, importantísima, pero en un gesto pequeñísimo que parecería casi como cotidiano, no banal, pero sí cotidiano, ¿no? Eh, y bueno, y la importancia de la memoria, ¿no? Hay una parte que me gustó mucho, la voy a leer, es una parte pequeñita, no spoilea mucho, o nada en realidad creo, pero que me pareció interesante porque tiene que ver justamente con la importancia de la memoria, ¿no? Cuando dice, vamos juntando retazos, trozos, esquirlas, fibros y tuercas para rearmar la memoria, ¿no? Que es de alguna manera lo que hace la novela a partir de este encuentro de estos documentos, cómo se va armando esto. Claro, desde un futuro, como dijiste tú al inicio, eh, es este ejercicio que comentabas, que también pensaba que era, mientras tú hablabas eso, pensaba que también es un ejercicio de esperanza, o sea, de un futuro donde las cosas cambien. Sí, y por eso como estas narradoras del futuro, o sea, digamos, cuando yo empecé a escribir tenía la historia del nuestro presente, ¿no? Pero lo que te decía, como que yo no sentía que estaba terminada esa novela, hasta como que no sabía algo no me cuadraba. Y lo que me hizo, como que el cambio que entendí era como es que no nos podemos quedar solo en esto. ¿Y cómo hacemos para imaginar o no quedarnos solo en esto? Ah, pues tendría que verse desde el futuro, un futuro en el que esto ya no sucede, ¿no? En el que hemos erradicado este tipo de violencia o las violencias en general, ¿no? Y entonces estas archivistas del futuro, eso es lo que están haciendo, como juntando la memoria, ¿no? Tienen como fiebre de archivo y están juntando estos artefactos, pequeñas cosas, de cierta forma en un espejo de lo que hacía Eugenia, que es arqueóloga, pues ellas también son como entre archivistas, arqueólogas que van juntando estos retazos del pasado para tramar una microhistoria que revela el macro contexto y que hace la posibilidad de memoria y de cambio hacia otra cosa, ¿no? Entonces, ese es como un poco lo que quería yo lograr con ese pedacito de quienes van juntando esto, son esas como archivistas, arqueólogas, del futuro, que están recordando y encontrando y juntando todo esto en un archivo que yo llamo un archivo semilla, porque también trataba yo de imaginar, bueno, cómo se vería algo que no fuera nada más un lugar ¿no? En los archivos se juega el poder, porque se juega la memoria y entonces se juega la historia, ¿no? Y entonces, cómo podríamos imaginar, ¿no? Que las semillas sean un archivo, literal y figurado, ¿no? O sea, que sembrar algo de unas plantas del pasado, lo que fuera, sea una forma de hacer memoria, sea una forma de continuar la historia, de hacer archivo. Entonces, como que ya ellas, bueno, empiezan a hacer muchas cosas y a juntar toda clase de cositas para lograr contarnos esa historia, ¿no? A nosotras que estamos leyéndolo. Eh, un poco para ir terminando, Gabriela, también te quería preguntarte el hecho de los géneros, digamos, porque tú escribes poesía, escribes cuentos, ¿no? De hecho, yo leí tu libro La memoria de las cosas.
eh, también eres editora, editado esta serie de Tsunami, ¿no? Y ahora escribes una novela. ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, de, de este género, ¿no? Que es diferente, ¿no? Pero que tiene, como tú has comentado, muchas posibilidades? Sí, yo, para mí, como te contaba, como que hay una preocupación, una búsqueda, pero también un disfrute, un goce, digamos, en el lenguaje mismo. Y a veces eso se encausa hacia la poesía y a veces no, ¿no? Em, Como cuando escribí, por ejemplo, digo brevísimamente, La memoria de las cosas, pues yo había recién terminado un doctorado y llevaba como inmersa en el lenguaje de la academia y en un lenguaje muy teórico mucho tiempo y como que todo lo que no cabía allí dentro, desobedecía a esas reglas, eran como estas notas que tenía yo para hacer ese libro, pero no siento que hubiera podido funcionar de la misma forma en poesía, ¿no? Y estas preocupaciones que te contaba, ¿no? Del luto, sentía yo que un cuento no era suficiente, el espacio de un cuento, digamos, por más que fuera un cuento largo, largo, para mí, para poderlo explorar en las formas, cuestionar, hacer las preguntas que quería yo hacer y que justo lo que te decía, como la hospitalidad que posibilita una novela, era donde yo tenía que trabajarlo. Las preguntas de los tsunamis que tienes allí, ¿no? Como que no eran, o sea, ¿qué es para mí ser mujer en México? Pues Feral es una posible respuesta, ¿no? Que llevaba yo, digamos, ensayando largamente, pero también como mismo Feral, lo que acabamos de decir, como que no era algo que yo quería hacer a solas o una pregunta que yo quisiera responderme a solas o que yo podía pensar a solas. Entonces dije, quiero invitar a estas otras mujeres, algunas de ellas escritoras, no todas, cuyo pensamiento, procesos políticos, etcétera, me inspiran, me mueven, ¿no? Mujeres de distintas de generaciones, de distintos caminos o regiones de México, etcétera, orígenes sociales, etcétera, era con quien yo sentía la necesidad de articular esa pregunta. Entonces, pues eso solo se puede hacer en una especie de antología, ¿no? O sea, en textos que se van conversando entre sí. Entonces, creo que más que yo partir de la idea de, bueno, ahora quiero hacer una novela y de qué quiero que se trate, ¿no? Ah, pues tal, ¿no? Más bien, o, qué padre, ahora quiero escribir cuentos, bueno, más bien han sido como las preocupaciones de algo del lenguaje, de algo de las ideas, conceptos, que me llevan a ese género específico y no otro, ¿no? Em, por ejemplo, mientras seguía escribiendo, bueno, mientras hacía el tsunami, era que estaba medio escribiendo a muy lentamente Feral, pero al mismo tiempo, como que hay momentos en los que me viene una imagen muy particular y eso es justo para un poema. Y entonces ahí los voy guardando, ¿no? Como una pequeña acumulación de poemitas que quizás algún día, ya revisándolos, ya leyéndolos todos, sean una nueva colección, ¿no? Ojalá. Pero, ¿sabes? Como que yo siento que así funciono más que decir, este es el libro que quiero hacer, ¿de qué va a ser? Más bien está el qué está pasando, ¿no? ¿Qué me está interpelando? Y ya entiendo no, esto no es un cuento, esto es una novela, o no, esto no es una novela, es un poema, o lo que fuera, ¿no? Eh, También quería preguntarte algo que yo pensaba mientras leía la novela y recordaba tus cuentos, ¿no? Eh, si bien es cierto que no he leído tu poesía, espero leerla pronto. Pero pensaba, por ejemplo, es una interpretación mía, por supuesto, me dirás si estoy errado, pero pensaba también en estos autores, digamos, de libros y autores de una obra, ¿no? Entonces, yo siento que lo tuyo es más bien es eso, ¿no? Una obra, que los libros dialogan más allá de los géneros, ¿no? Incluso Tsunami, ¿no? Creo que también forma parte de este corpus, no sé cómo lo ves. Pues me honra mucho que lo digas así, y quiero pensar que sí, porque claro, las preocupaciones, como lo acabo de decir, ¿no? Creo que para mí, y admiro mucho la gente que hace libros también, ¿no? O sea, no es que una cosa sea mejor que la otra, pero para mí más bien es una conversación, digamos,
que va así, ¿no? En el tiempo o que va en espiral, digamos. Y entonces se presenta en la forma de poesía, se presenta en la forma de novela, más que concebir el libro puntualmente, ¿no? Entonces, creo que la ventaja de esto que te digo, si funciona, y me alegro que tú lo veas, te digo, es esto de que, claro, están en diálogo. No es que un día se me ocurrió hacer un cuento y otro día se me ocurrió hacer una novela, sino que la búsqueda que hay en esos cuentos sigue presente, vigente y metamorfoseada al mismo tiempo, digamos, en la novela o en los tsunamis. Y en mi poesía, alguien hace tiempo me había dicho, oye, pero yo siento muchos ecos entre tu primer libro, que es un libro de poesía, y Feral, y yo, no me digas, qué alegría, ¿no? Y sí, ¿no? Está ahí muy presente el cuerpo, están muchas cosas que decía yo, ah, claro, no lo había pensado así, pero pues claro, es que está todo el tiempo, son las cosas que me trabajan. Entonces me alegra que tú lo veas así, sin necesariamente proponérmelo, es así como naturalmente ha salido, digamos, como orgánicamente se desarrolla mi escritura. Así es que me alegra que lo hayas visto así. Bien, voy a buscar ese primer libro de poesía. Eh, Muchas gracias, Gabriela. Siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, la novela ya está. Es Lima, la pueden encontrar en librerías. Muchísimas gracias, Carlos. Otra vez, otra gozada platicar contigo después de todos estos años. Lástima que no sea en Lima en persona, pero con frío. Pero bueno, desde acá te saludo y te agradezco. Eh,